Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan La Música en la Humanidad, una forma de expresión o un medio de sanación. Conduce Andrés López. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Gracias por continuar con esta mañana en Caracol Radio, la música. ¿Qué no se dice con música como lenguaje universal? Sin música la vida tal vez sería un error. ¿La música está dentro de nosotros o nosotros la creamos? ¿Qué pasa cuando no hay música, cuando no hay ruido? ¿Será que siempre está por ahí porque nosotros mismos somos los encargados de hacer el ritmo con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestra forma de caminar, con la forma en la que nos comunicamos? Hoy, la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio presentan un especial dedicado a la música, a la fiesta que la misma representa, a esa presencia de ella en nuestras vidas que nos hace felices, que nos ayuda a mejorar, a sanar, que nos manda mensajes y decimos, hombre, ¿cómo son capaces de escribir una cosa tan bonita? ¿Por qué no la escribí yo? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Nos encanta acompañarlos en esta mañana. Abrimos con Rihanna, porque manda un mensaje, casi que un establecimiento. Desde Barbados ella le ha dicho al mundo que la música no pare. Por favor, que la música no pare. Óscar Hernández es musicólogo, doctor en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Estudios Culturales, administrador cultural, maestro en música y director del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana. Óscar, qué bueno conocerlo, ¿cómo va? Muchas gracias, Andrés. Bien, contento de estar aquí otra vez en este espacio. Chévere conocerlo. Igualmente, Andrés. Ay, ¿verdad que usted también es Andrés Estocayo, Andrés, no? Hay 3 Andreses aquí en la mesa. Esto fue la confusión. Para decirlo con música, en noviembre nacerán. ¿Se acuerda de eso, Andrés López? Victorino y otro Victorino nacerán. Somos 3 Andrés juntos en la misma mesa. ¿Qué pasará? Sí. Ya lo escuchó hablar. Andrés López es magíster en comunicación, creador y productor de podcast, consultor en comunicación y emprendimiento, profesor del Departamento de Comunicación, exprogramador musical y de radio en esta casa. ¿Usted fue alumno de este colegio? Correcto, así es. Usted hizo 2 proyectos bellísimos, Colorín Color Radio y Alegro. Sí, señor. Y estuve también un tiempo con la HJCK cuando hicimos radionovelas sobre la vida de los compositores y fue una cosa muy bonita. Hoy hablamos de música, señores. La damos por sentada porque siempre ha estado por ahí. Nos criaron con música, nos cantaron cosas para podernos arrullar. ¿Por qué la música es tan importante en la vida de la gente, Óscar? Pues es una pregunta muy amplia. La música es, hay un continuo entre ruido, sonido, música. ¿Qué es lo que hace que empiece a existir la música a partir de ese espectro grande que es el ruido en general? Que se pueda disfrutar. Uh-huh. Hay un ruido que yo empiezo a disfrutar y en ese momento está volviéndose música. Lo que hace la música no es una característica, digamos, intrínseca, sino es que la gente lo sienta como algo que tiene una dimensión lúdica, que tiene una dimensión estética. Uh-huh. Y claro, el sentido del oído tiene una diferencia con otros sentidos, sobre todo con el de la vista, y es que uno no puede cerrar los oídos. Uh-huh. Y si uno cierra los oídos, pierde el equilibrio, se siente desubicado. Uh-huh. Cuando uno entra a una cámara anecoica, la cámara anecoica es una cámara que tiene una cantidad de cositas para que no se transmita ni rebote nada de sonido en el aire. Uh-huh. El efecto que produce estar en una cámara anecoica es, primero, que uno empieza a escuchar su propio latido como si estuviera amplificado decenas de veces. Sí. Luego de un rato uno empieza a oír otros ruidos que hace el cuerpo de los cuales uno nunca es consciente y después de un rato ya uno empieza a volver loco. Claro. Porque el sonido, el sonido es lo que hace más presencia, lo que le hace a uno caer más vivazmente de su presencia en el mundo, en un entorno físico. Andrés, yo leí en alguna oportunidad que tal vez una de las pocas diferencias con los primates, con los animales en general que tenemos los seres humanos, es que fuimos capaces de adaptar esos ruidos y volverlos música. ¿Es eso cierto en su investigación? ¿Usted qué ha encontrado? Pues la verdad, yo creo que ahí hay una parte esencial y es que el hombre primero empezó imitando los sonidos de la naturaleza, empezó a tratar de descifrar lo que había en el aire, digamos pensando en el hombre de la prehistoria, cantidad de ruidos, de sonidos extraños, y luego empezó a escuchar los sonidos hermosos de los pájaros, los sonidos del agua, los sonidos de la lluvia, y empezó a distinguir todo eso, y a partir de todo eso fue como empezaron a nacer los primeros instrumentos. Uh-huh. Empezó a descubrir que su voz también podía ser un instrumento antes del lenguaje, ¿cierto? Porque se podían hacer ruidos, así fuera Eso ya nos da, ¿no? Por ejemplo, la canción del gorila de Melody, el gorila
gorila, Las manos ¿no? hacia Ese arriba, tipo. las manos hacia abajo, como los Que gorilas. pegó y todavía sigue, ¿no? Esta señora, bueno, señora ya porque es cantante 20 años después, pero a lo que voy es que esos sonidos guturales también hicieron parte de esa música. Entonces ahí uno encuentra que el ser humano empieza a partir de esa inspiración y empiezan también a crearse nuevos instrumentos. Pero lo más bonito es que salen también cosas muy elementales, como la percusión del cuerpo, como las palmas, ¿cierto? Como chasquidos en los dedos, muchas cosas que uno diría, con esto no se puede hacer música, pero pregúntele a Bobby McFerrin y verá que lo logra. El señor de Don't Worry, Be Happy. Sí, señor, correcto. En el Además, video- en el director de video. orquesta tremendo. El que nos explicó que la escala pentatónica estaba dentro de nosotros. ¿Qué es Casi eso? nada. Cuéntenos eso, Oscar, por favor. La escala pentatónica es un conjunto de sonidos que con algunas variaciones tiene la particularidad de que se encuentra en muchas culturas musicales del mundo muy distantes geográficamente. Ujú. Entonces uno encuentra instrumentos con sonidos pentatónicos en China, en los Andes, en muchos lugares del mundo. Lo cual no quiere decir que la música sea un lenguaje universal y con eso estoy en desacuerdo, pero es interesante que la pentafonía es una de las formas más digamos, antiguas de organización de organización de alturas. Hablamos esta mañana de música con la Pontificia Universidad Javeriana y este especial de Caracol Radio. Dicen que el baile fue una forma en la que las primeras culturas se enfrentaron a los animales. Es decir, un depredador gigante ve algo que se mueve armónicamente y eso también asusta, eso da miedo. El baile, el primer baile tal vez de lo que haya registro, Andrés, y la música van de la mano. Pues es que la música apenas se produce o apenas se suena o apenas la escuchamos, produce reacciones en el cuerpo. Entonces inmediatamente el cerebro se pone en atención, pero además se empieza a conectar con las emociones, con las sensaciones y las emociones que me dan ese instante. Y además de eso, con el sistema de moverme. ¿Por qué? Porque yo aprendo a moverme al ritmo de la música o empiezo a imitar lo que veo. Incluso puede ser para reaccionar frente a un animal o también para gozárselas. Yo puedo ser el espejo de ese mico o ese gorila que se está moviendo y si yo me muevo como él, de pronto no me dispare, no me golpee, no me grite, no me gruña, ¿cierto? Y puede hacer que también es una manera de acercarme. Entonces, la movilidad es algo que está inherente en la música porque el mismo forma de componer, la misma forma de la variación de las notas y de las melodías, de alguna manera también va generando esa sensación de poder reaccionar frente a. Y ahí vuelvo con el tema de, no sé, sonidos guturales, golpes, gritos, ¿cierto? La música indígena, si uno la mira todavía, en eso suele ser, digamos, muy elemental, pero al mismo tiempo muy profunda. Muy ¿cierto? poderosa, además. Exactamente. Entonces, por ejemplo, producir música como lo que se hace en el Tíbet con aquellas campanillas, o producir música con un timbal o con una botella, porque a veces ni siquiera es instrumento, sino que percutimos con cualquier cosa que tenga aire encerrado, que produzca sonido, con una tabla. Y eso también nos va a transmitir cosas y nos va a conectar. Entonces, la movilidad para mí sí está completamente directa con esto. Y además, empatiza o también genera rechazo. Porque, por ejemplo, tú vas a entrar a algún almacén y si está sonando una música maluca, pueda que vendan ropa muy chévere, pero yo no entro. Yo no entro. Igual, si es agradable, si me siento a un restaurante y la comida puede ser deliciosa, pero la música que está de fondo no me pega, me puedo indigestar. Entonces mejor no entro o me voy. Oiga, ¿usted qué opina de eso, Oscar? Estaba pensando en relación con el cuerpo que hay fenómenos. Me devuelvo un poquito. Yo pensé que yo era el único con ese ruidito. Hay dos cosas que actúan que son muy poderosas. Una es el encarrilamiento rítmico, rhythmic entrainment, que es un fenómeno por el cual cuando yo llego a un pulso estable, no sé, como alguien que esté haciendo esto, las funciones corporales tienden a sincronizarse con ese pulso. Claro. Y si a eso uno le suma que en una situación colectiva empiezan a actuar las neuronas espejo, que hacen que uno se identifique en la otra persona que tiene al frente y sea capaz de sentir los movimientos de la otra persona, así uno no les esté haciendo. Y eso facilita que uno se mueva como los otros. Claro. Cuando yo estoy en una situación colectiva donde hay esa regularidad,
uno tiene que esforzarse para no entrar. Lo natural es entrar. Lo Exacto. natural Uno es no sabe dejarse cómo, llevar. pero uno entra. Exactamente. Nuevamente lo que explicaba Bobby McFerrin, ¿o no? Sí, señor. Pregunta para respuesta breve, señores. ¿Cómo creen que sería la vida del ser humano sin música, Andrés? No sé si alguna vez se lo ha planteado usted, que es un tipo tan inquieto. Yo la verdad creo que no podría vivir sin música. Me parece que es demasiado difícil. Porque, digamos, en mi caso personal, que me declaro melómano empedernido, no sé tocar ningún instrumento. Canté hasta en coros de iglesia, misas de Mozart y me las aprendía en mi cabeza. Ni siquiera sabía leer notas y lo hacía creo que bien. y siempre la música me ha dado una vitalidad impresionante en el sentido de que están todos los estados o todas las emociones perfectamente representadas en la música. Entonces, el día que uno no pueda escuchar música, será súper extraño. Escucharemos el latido de nuestro corazón, como decía Oscar. Que además tiene un ritmo. Que también tiene un ritmo. locura. Escucharemos el sonido de la lluvia, que también tiene un ritmo. Escucharemos el sonido de las olas. Escucharemos el viento, ¿cierto? Pero, de todas maneras, esos sonidos armónicos creados por el hombre de una manera agradable, propositiva, que además hay otra cosa, y es que el tema que pasa, digamos, o que pasaba en la publicidad en los años 80 y 90 con los jingles publicitarios, ¿cierto? Que esa cancioncita que uno decía, con mis goodies soy feliz porque son de maíz. Saludo para don Jaime Valencia, el Una creador de esa maravilla, canción. hermosísimo. Entonces, ¿cómo me acuerdo yo de una canción? ¿Cómo me acuerdo de una marca? ¿Cómo me conecta, cierto? De un momento de la vida sin música, exacto. La misma pregunta Duro, para usted, Oscar. duro. ¿Cómo sería? Yo creo que en un principio sería muy pacífica y muy chévere, porque la música también aturde. Ujú. Ya, yo siempre En estoy en exceso. contra de romantizar demasiado todo, Sí. pero después de un tiempo sería tremendamente aburridora y pasaría lo que está diciendo Andrés, empezaríamos a sentir música en cualquier cosa que sonoramente pueda ser disfrutada. Claro, claro. Le preguntamos Es cierto. justamente a los oyentes, Con medida. ¿cómo cree que sería la vida del ser humano sin música? Siento que la vida sin música sería aburrida, triste, como insípida. Le faltaría como esa emoción, porque nada más nuestro cuerpo hace música sin que nosotros querramos. Nuestro cuerpo palpita y nosotros nos emocionamos. Siento que más bien la vida no sería vida sin música. La vida del ser humano sin música, yo siento que sería una vida vacía. Yo creo que ni siquiera existirían las celebraciones como existen hoy en día, ni siquiera existirían como tal. Y es que la música también es como un reflejo de la historia y la cultura que el ser humano ha tenido a lo largo de los años. Entonces, para mí un mundo sin música es como algo gris, algo vacío, sin sentimiento, básicamente. ¿Cómo sería la vida del ser humano sin música? Sería muy básica. Es como quizás... Es que no hay una manera tal vez de representarlo. Es como imaginarse a un papa sin un rosario. No en vano existe una canción que hizo el legendario Elvis Crespo con Manny Cruz, hablando sobre eso. Sobre imaginarme sin ti. Quizás sí se hablaba directamente como de una mujer, de una historia de amor, lo cual es muy común. Pero puede hablar también de la misma música. ¿Qué pasaría si nos imaginábamos? No sé, la verdad, sería algo completamente diferente y sería muy difícil de imaginarlo. Es como un argentino sin fútbol. Sería raro. Yo siento que la vida del ser humano sin música sería muy aburrida. No habría ese estímulo sensorial que a veces necesitamos cuando tenemos distintos sentimientos, como mucha alegría o mucha tristeza o incluso momentos de superación en tu vida. Siento que sería muy aburrida. Siento que sería un silencio muy harto. Parece que para los oyentes sería muy triste la vida sin música. Yo creo que ahí sí difiero un poco y me conecto un poco con lo que decía Oscar, y es que, o sea, lo lindo o lo bonito, como decían, de la música es también que se valora más en el silencio. Es decir, la ausencia total de música hace que extrañemos más el sonido o la música. Entonces, por ejemplo, oiga, hace rato que no oigo esta canción. De da, da, da. Pum, se pega uno y me dice, esto es. Entonces,
extrañar la música, digamos, en el silencio es más fácil. Y el silencio sí da una paz absoluta, pero por supuesto que la música, por lo menos en mí, no sé en muchas personas, pero sí, o sea, es raro, sería un día desconectado, sería un día sin movimiento, sin acción, arrítmico, sí, cambiarían muchas cosas, ¿sí? O sea, digamos que lo interesante es eso, como el yin y el yang, o sea, el silencio y la música. Oscar, no puede ser solo música. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando se escucha una música? Y porque hay una que nos gusta y otra que no. Hacer música o escuchar música es la actividad individual que más áreas del cerebro activa. Porque se activan las áreas relacionadas con las emociones, la amígdala, la corteza, donde uno procesa también las asociaciones entre modos, porque la música es multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que uno siempre la música la asocia con imágenes, la asocia con lugares, con personas, con olores, momentos, con memorias, con momentos, y también con el lenguaje. Entonces, la música dispara una cantidad de circuitos neuronales y pone el cerebro a brillar. Cuando uno lo ve en un resonador, hacer música es el momento en el que más brilla. Y lo otro que me preguntaba era ¿por qué nos gustan unas y por qué nos gustan otras? Esa era la pregunta, Oscar. Pues hay muchas razones. Hay un estudio que dice que la música que uno escucha más o menos alrededor de los 14 años es la música que define el gusto que uno va a tener musical a lo largo de su vida. Yo, por mi autobiografía, estoy de acuerdo con ese estudio. Toca ver las evidencias ya del estudio, pero efectivamente yo creo que tengo una relación afectiva y emocional mucho más cercana, porque tal vez en esa época de la vida uno está construyendo su identidad, formándose como una persona con, digamos, toda su educación afectiva se fortalece ahí. Entonces, pues no creo que dependa totalmente de lo que uno esté haciendo a los 14 años, pero creo que pesa en buena parte, pero también de cómo uno asocia diferentes músicas con diferentes momentos, etapas de la vida que han sido relevantes, con personas que han sido relevantes. Y si a lo largo de mi vida yo tiendo a asociar experiencias positivas con unos determinados géneros, con unas canciones, con unos artistas, pues eso se integra a la narrativa que uno mismo se echa sobre qué es lo que le gusta. Esto es algo también que uno construye echándose el cuento, ¿no? Hay muchas investigaciones sobre identidades narrativas en la música y cómo esa identidad se crea a través de yo me pienso mi gusto musical, pienso mi historia musical, lo que ustedes hacen con la banda sonora, que es una cosa impresionante. Eso. Y es uno va construyendo una historia. Y esa historia es lo que va definiendo qué le gusta a uno y qué no le gusta. Y es totalmente distinto de una persona. Además, en esa experiencia que usted acaba de referenciar, que hacemos los sábados y los domingos en A Vivir, que son 2 días, que es mi banda sonora, Oscar y Andrés y oyentes, la gente casi que alcanza a percibir el olor de la cocina de la abuela cuando una canción le suena de fondo. Es vívido, completamente. O sea, es tan fuerte que, por ejemplo, hay casos de personas que sufren de problemas de Alzheimer o problemas de memoria y con una canción pueden describir algo que no recordaban o pueden empezar a moverse o a bailar como lo solían hacer en aquella época cuando escuchaban o se exponían a esa canción. Entonces, ahí hay algo interesante. Yo siento que nosotros somos como una especie de vaso que se va llenando y renovando y desocupando. Entonces, en la medida de los gustos musicales, nos vamos llenando de ciertas cosas y luego hay un momento en que esa música ya no va, entonces se desocupa y volvemos y la llenamos de otras cosas y nos vamos renovando siempre. O sea, digamos que hay cosas que sí perduran. Lo que dice Oscar es cierto, como a los 14 años o 12 quizás uno ya empieza a formarse un gusto musical. Pero más adelante de pronto uno dice, ¡jue máquina! A mí no me gustaba el vallenato y un día tuve que irme a vivir a Barranquilla y tuve que oír vallenato todo el día. Pero ¿saben también? Terminé queriéndolo y aceptándolo. ¿Saben también qué pasa, señores? Y es que el contexto. Exactamente. También es un tema de contexto porque hay una edad en la que dice, esa música de mis papás, esa música de viejos, uy no, qué pereza eso. Y ahora nos encanta. Y usted recibe con cariño esa música cuando ya tiene cierta edad o cierta experiencia.
Claro que sí. Pero porque existe una familiaridad. Exacto. Hay una referencia previa y está asociada de todos modos con una emoción positiva, que se va volviendo más positiva con el paso del tiempo. Sí. Entonces, la familiaridad siempre es muy importante para darle sentido a la música. Es un lugar seguro para uno. Sí, hay Por muchos, supuesto. en relación con pacientes de Alzheimer, hay muchos pacientes que el tratamiento depende en gran medida de que la música sea familiar. Cierto. Si es una música desconocida, no tiene el mismo efecto sobre la salud del paciente. Es verdad, hay cosas súper bonitas. Bueno, podríamos hablar mucho más de eso. Yo le cuento una cosa cortita, rápida, y es eso. Digamos, mis papás en este momento viven, todavía tienen 93 años, y una de las cosas favoritas es sentarme a escuchar con ellos las canciones que les gustaba escuchar cuando eran jóvenes, o redescubrir toda esa música que uno escuchaba cuando era chino. Entonces mi mamá me decía, no, es que usted se llama Andrés porque a mí me gustaba escuchar a Andrés Falgás. Okay. Y me puse a escuchar el septeto de Andrés Falgás el otro día y me quedé absorto. Porque ya uno lo lee, lo escucha, lo siente, lo percibe en un contexto emocional muy bonito, pero también es un redescubrimiento. Entonces ahí hay una resignificación constante de lo que tú ves, de lo que consumes. Y dice, oiga, estos tipos no eran tan malos cuando nacieron, ¿por qué les echaron tantas pestes a este grupo? Sí, es eso. Y el otro rollo es la publicidad, que yo siento que la divulgación fue tenaz. En un momento la radio, pero la publicidad también ha hecho que consumamos ciertas cosas o que nos gusten más unas que otras. Pues que ese también es la mercantilización de la música, que es lo que nos ha permitido que nos gusten los goodies, que hayamos comprado un Sprint o cualquier cosa de esas. Ya me dijo usted una canción para su banda sonora, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es la suya, Andrés? ¿Y qué sentimiento le toca simplemente para ejemplificar de lo que estamos hablando? Una de sus canciones de su banda sonora. Uy, es que yo estoy pensando en lo que decía Andrés del vaso que se llena. Sí. Yo creo que a mí se me rompió el vaso, porque yo estoy en una crisis de gustos musicales desde hace rato. Y Una creo que botella. no es tan raro. El otro día hablando con César López, Ajá. me decía que le pasaba un poco lo mismo. Como que hay un momento en el que cuando uno antes tenía que buscar un LP o un cassette y esforzarse por encontrarlo, era mucho más fácil como conectarse y valorar y repetir eso y volverlo a oír. Ahora yo La siento que experiencia hay cambia. algo que se ha perdido en la facilidad de acceder a cualquier música que a uno se le ocurra. Se perdió el ritual. Sí, hay un ritual que se pierde en la escucha. Sí, cambió. Sí. Y es demasiado simple ahora. Sí, ahora usted lo busca y lo encuentra En segundos. del género que sea, del origen que sea, para eso están las plataformas. Pero no me dijo su Y canción, es simplemente más para... fácil ceder a la tentación de siguiente canción, siguiente canción, Exactamente. siguiente canción. Es terrible. No me dijo su canción, dígame su canción. Una. Una de su banda sonora, simplemente para ejemplificar el ejercicio que estamos hablando. Llegando llegaste, Piero, ¿Por qué esa canción? porque era la que mis papás escuchaban cuando estaban de novios. ¿Se da cuenta? Esto está buenísimo. Hoy hablamos de música, la importancia en la vida de los seres humanos, el origen de la misma, cómo sería la vida sin la música y cómo muchas cosas en nuestro cerebro, neuronas se mueven y hay conexiones que no alcanzamos a percibir justamente cuando una canción que nos produce cualquier reacción en el cuerpo está por allá de fondo. Óscar Hernández es musicólogo, doctor en Ciencias Sociales Humanas, magíster en Estudios Culturales, administrador cultural, maestro en música, director del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana y le gusta Llegando Llegaste de Piero. Y a este lado, Andrés López, magíster en Comunicación, creador y productor de podcast, consultor en Comunicación y Emprendimiento y profesor del Departamento de Comunicación, uno de los impulsores de Alegro y también de Colorín Color Radio hace tantos años aquí en Caracol Radio. Regresamos en segundos, señores. ¿Listo? Claro que sí. Gracias. Con ellos charlamos. Rihanna, please don't stop the music. Continuamos con La música en la humanidad, una forma de expresión o un medio de sanación. Larga vida a la música, su majestad. Dice Alejandro Sanz que desde muy chiquito se puso una guitarra flamenca y la interpreta increíble. Si no fuera cantante y escritor de canciones y no solamente guitarrista, también habría alcanzado tal vez ese momento de fama en el que ha estado por décadas ya, Andrés, ¿cierto? Demasiado tiempo. Y ahí sigue, se mantiene, se sostiene. Oiga, Artista. escuchar su voz es escuchar Caracol hace años. Hombre, Me alegra mucho oírlo. inevitable. Andrés López, magíster en comunicación, creador y productor de podcast, consultor en comunicación y emprendimiento y es profesor del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, nos acompaña. Y también Óscar Andrés Hernández, musicólogo, músico, doctor en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Estudios Culturales, administrador cultural y director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Usted dijo ahorita fuera de micrófonos, Andrés, yo lo toco, tratando de hacer una referencia a algo que no recordaba musicalmente hablando. ¿Qué pasa en el cerebro cuando uno toca?
Es más fácil recordar algunas cosas. Sí, claro, si el solo escuchar música dispara tantas reacciones en el cerebro, pues tocar vincula aún más áreas motoras, toda la memoria procedural que está implicada en los músculos entrenados durante años y años y años en relación con un instrumento, de manera que uno ya mueve los dedos sin pensarlo, sino que responden al instinto de lo que le propone la música, pues eso es parte de un tejido muy denso del sistema nervioso, que involucra las emociones, que involucra todo el cuerpo y que involucra, yo creo, también el alma. Usted decía, Andrés, que usted no lee música, no toca música, pero cometió música en algún momento de la vida. Es decir, la música es una cosa transversal para tanto los músicos como Oscar, o para los no músicos como usted y como yo, que simplemente somos amantes de ella. Correcto, yo me siento muy contento de eso. Por ejemplo, llegué a tener una colección de casi 400 cassettes grabados de música. Háganme el favor. Y para mí era un ritual, de lo que hablábamos ahora, el ritual de sentarme a grabar un cassette. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el acetato traía las canciones, pero no estaban en el orden que uno decía. Uh-huh. Esta tiene que ser la primera. Y esta me gusta mucho, la voy a poner 2 veces. Y voy a cerrar el cassette con esa otra vez, por ejemplo. Entonces uno armaba sus playlists en aquella época en cassettes. Y fuera de eso el tema de marcarlos y armarlos y clasificarlos. Y bueno, ahora después de eso pasé con los CDs y lo mismo. Tengo un montón de CDs, soy feliz y algunas cosas las grabo. No soy muy amante de Spotify. Escucho más, por ejemplo, con software que reproducen música. Yo grabo toda mi música y armo playlist ahí porque, no sé, siento que es más chévere desde lo que yo conozco, desde lo que yo programo, que también programar musicalmente lo hice muchas veces. Me encantaba cuando programaba Allegro. En el Selector, cuando programaba Javeriana Stereo, con el Selector, con el Power Gold, ¿cierto? Que también fue otro programa que utilizamos aquí en Caracol. Y a mano en Javeriana Stereo. Cuando hacíamos los clásicos del rock, todo se hacía a mano. La música, Oscar, también es como un reservorio de recuerdos y de historia. Tal vez no se podría escribir la historia del mundo sin escribir paralelo la música, lo que sonaba cuando ocurrió cierto suceso. Uh-huh. ¿Qué dice la música de nuestra expresión de identidad? No importa el lugar del mundo, porque en todos los lugares hay música. Muchísimo, tanto que no solo música, sino el sonido en general. Hay muchos proyectos de reconstruir los paisajes sonoros de distintas ciudades en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Entonces uno ya puede encontrar en internet cómo sonaba el paisaje sonoro, no sé, de París a principios del siglo XIX o de Ciudad de México a finales del siglo XIX. Eso es todo un proceso que da cuenta de cómo los ambientes sonoros están necesariamente ligados a un espacio, o por lo menos estaban ligados hasta hace más o menos siglo y medio. De ahí para atrás, miles y miles y miles de años, la especie humana estuvo cableada para que si había un sonido, ese sonido tenía que ser producido en el entorno físico inmediatamente cercano. Y por lo tanto no eran lo mismo los sonidos que se producían cerca al mar que los que se producían en la montaña, que los que se producían en torno al fuego. Pero desde hace siglo y medio más o menos empezó a pasar que a unos señores se les ocurrió por inventarse técnicas de grabación y reproducción sonora que en las últimas décadas se han vuelto supremamente fieles. Que fue un antes y un después en la historia de la música, lo que se pudo registrar y grabar, ¿o no, Andrés? Por supuesto. Por ejemplo, Bessie Smith, cuando empezó a cantar sus canciones de blues en los años 20, sus grabaciones fueron hechas en discos originales, los de metal, en los que se graba. Y obviamente tenía todo ese sonido de la fritura, ¿cierto? Pero quizás ese era el encanto. Esa era la tecnología que había en ese momento disponible. Claro. Y hoy yo tengo todas esas grabaciones ya digitalizadas en CDs en una colección muy bonita. Y fue rescatada exactamente con todo ese sonido, ¿no? Uh-huh. Esa fritura, ¿no? Del hiss del disco, que también le da cierto encanto. Entonces dice, bueno, fue de esa época, entonces era la tecnología que había en esa época. Luego los discos ya se mejoraron, los acetatos, luego las cintas de grabación, los cassettes, los CDs, ahora el sistema digital, ¿cierto? Y todo eso, claro, fidelidad y cada vez se escucha mejor. Yo a veces extraño eso, el sonido del acetato. Y además hay otra cosa, y es que, ¿por qué se volvió al acetato? ¿Cierto? Porque el acetato realmente registra absolutamente todos los armónicos. Es mucho más agradable escuchar en un tornamesa
a Charly García, ¿cierto? O La Máquina de Hacer Pájaros, que escucharlo en un CD o escucharlo en Spotify y en MP3. Usted ha nombrado dos artistas que fueron revolucionarios y parteaguas para su momento, Bessie Smith y Charly García. ¿Por qué no nos metemos por ese lado? La música como expresión de un dolor, de una historia detrás, como el blues, los negros amarrados en los campos de algodón y que trataban de hacer música de alguna manera, o Charly García en un momento de dictadura tan teso. ¿Qué dice la música de nosotros históricamente hablando cuando ocurren ese tipo de cosas, Oscar? Ay, hay tantas respuestas posibles porque es que hay vivencias colectivas que se van acumulando a lo largo del tiempo, pero también hay unas vivencias subjetivas, individuales, que tienen que ver con cómo yo en una experiencia de dolor asocio lo que está pasando con el sonido alrededor. Y estoy pensando en este momento en así como puede haber procesos de largo plazo, hay cosas muy disruptivas. Un ejemplo muy doloroso que tenemos en Colombia es lo que pasó en la masacre del Salado. En la masacre del Salado, el grupo de paramilitares que ejecutó la masacre en la Plaza del Pueblo puso a un grupo de gaitas conformado por combatientes a tocar música tradicional de gaita mientras estaban ejecutando a los pobladores del Salado. Y eso produjo pues unos traumas muy fuertes. O sea, durante mucho tiempo las personas, incluso retornando al pueblo, no podían escuchar esa música. Claro. Fue necesario como un proceso largo de sanación porque ahí hay un trauma muy poderoso. Se genera una asociación muy fuerte entre la violencia y esa música, pero por esa ocurrencia específica. En otros casos esas asociaciones se producen es por vivencias de muy largo plazo, como el surgimiento del blues alrededor de esa actividad en las plantaciones de algodón, o podríamos hablar de miles de géneros musicales más. Sí. Entonces, uno asocia cosas de su historia con la música o por repetición, o porque se reitera en contextos, como cuando uno se aprende la canción de la misa y lo asocia con la misa y ese ritual está marcado sonoramente, o también por la intensidad de una experiencia, como en ese caso que estoy comentando. ¿Qué iba a decir Andrés, que estaba levantando la mano? No, que ahí pues digamos, ahí me acuerdo de la canción de los dinosaurios, por ejemplo, de Charly García. En momentos de dictadura, cuando hablaba de la dictadura y que decía que los dinosaurios no van a desaparecer, y eran canciones que uno oía y a uno le dolían y uno se identificaba plenamente con cosas muy bonitas. O Canción para mi muerte, ¿cierto? Que hubo un son tiempo en que fue hermoso y fui libre de verdad. Que son letras que lo dejan a uno choqueado, que son muy bonitas, pero también ahí está el valor de la música instrumental. Yo escucho de todo. Ajá. Si usted me dice qué música me gusta, yo oigo de todo, hasta New Age, la mal llamada New Age, o la música acústica, piano solo, guitarra sola, teclados solos, ¿cierto? Cosas así. ¿Usted se acuerda que en alguna época en la radio decían música brillante? Sí, claro, la música. Por supuesto. O la Beautiful Music, un saludo que llamaba don Enrique París. Saludo a Colibrí Estéreo, Medellín. Sí, señor. Sí, hablamos señor. Hoy de música con un par de expertos y qué buena charla esta. ¿Qué papel juega la música en la coerción social, en nuestra construcción de identidad como una sociedad? Oscar. Me encanta el lapsus de decir coerción en lugar de cohesión, porque la música puede ayudar a las dos. Okay. Claro. Sí, la música también es coercitiva, la música también puede ayudar a orientar la acción en determinados modos sin que uno sea consciente. Contestatario. ¿No? La música puede ser usada mezclándola con ciertas imágenes y con ciertos otros estímulos para que usted termine haciendo algo que no quiere hacer. Correcto. Pero también la música puede ayudar a la cohesión con H y con S, claro, tiene toda la razón. En el sentido de crear esto que hablábamos del movimiento corporal, del contagio emocional, de moverse con otros, de compartir tradiciones con gente que está en un mismo entorno cultural. Que eso era lo que quería decir cuando hablaba de la transformación en las técnicas de grabación, y es que ese anclaje al lugar que durante toda la historia de la expresión humana tiene la música está desapareciendo, está transformándose. Explíqueme eso. Pues que ya no es necesario que la música se produzca en el entorno físico en el que usted está, claro, sino que se puede trasladar cualquier ambiente sonoro de un lado al otro. Sí. Usted graba y lleva unos parlantes, y eso crea una cosa que de hecho Murray Schafer llama esquizofonía. Ok. Y es que hay una dislocación entre el sonido y las condiciones físicas en las que ese sonido se produce en primera instancia. Sí. Entonces,
Hay una transformación Pues de la especie humana en pues relación con el sonido. Hay una cantidad de ejemplos de eso justamente, y es los tambores africanos tocados en Alemania, Exacto. por decir algo. Sí. O la música flamenca tocada por griegos o tocada por franceses y siendo española. El black metal hecho en Medellín. Sí. Simplemente Sí, por decir sí. una cosa, que el contexto es uno, O el de su nacimiento y creación, pero que se puede interpretar en cualquier lugar del mundo. El tango que cantaban en español, perfecto, en Japón, Ajá. pero impresionante. La Orquesta de la Luz tocando salsa Sin saber español, sin saber español. sino de pura manera fonética. Y vaya ritmo que tienen. Entonces, en realidad Y hay son que ver vainas los que uno grupos de dice, K-pop aquí en los parques de Bogotá. Bueno, un poco menos ahora, pero hubo Sí, hubo una época fuerte. Hubo una época, justamente. Hablamos de música esta mañana, especial de Día Festivo de Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana, con un par de hombres que la saben, que la han estudiado, que gustan de ella, Óscar Hernández y Andrés López. Y hablamos justamente de eso, de lo que nos gusta en la vida, que es la música. Hablemos de Colombia. No sé si tenemos una expresión realmente colombiana. Se habla mucho de la cumbia y su nacimiento, se habla mucho de el merecumbé porque tiene la cadencia del río, este tipo de cosas, pero ¿cuál es la identidad musical de Colombia? Yo tengo un libro sobre eso. No, digamos, hay muchas identidades. Colombia es un país muy diverso y tiene muchas expresiones musicales. Lo que pasa es que es una trampa hablar de orígenes. Pensar que lo que hace que una identidad musical sea colombiana es que su origen sea colombiano es como... Difícil. Sí, es una pelea perdida y no Relativo. tiene mucho sentido tampoco. ¿Qué es lo que más nos suena? ¿Qué es lo que cuando uno está por fuera escucha y dice, eso me suena al sitio de donde vengo? Sí. Sea cual sea. Y hay muchas, y afortunadamente hay muchas, y ojalá siga habiendo muchas totalmente distintas. Pero las culturas, digamos, completando o conectándome con lo que dice Oscar, tiene que ver también con las culturas que vinieron acá, las culturas que habían aquí, ¿cierto? Entonces, digamos, la cultura negra, toda la cultura de la costa pacífica, las pullas, ¡esta la puya loca! ¡Esta la puya loca! ¿No? Esos ritmos todos africanos. Canta pero al bonito, mismo de tiempo, verdad le suena bien. A Pero mí esa me es más encanta, atlántica. soy tenor. Por ahí me grabé una cancioncita, la tengo grabada, pero todavía no tengo Spotify. El caso es que, digamos, de esa cultura, de la cultura española, de la cultura árabe, de la salsa, de los ritmos latinos, de muchas influencias, de lo llanero, ¿cierto? Toda esa música de cuerdas que nos llegó también tan bonita, que es muy arraigada, entonces uno empieza a escuchar música de cuerdas y ahí mismo se le aguan los ojos, o cuando uno escucha Me llevarás en ti, esas canciones que, wow, es poesía hecha de música. Entonces, me estás haciendo falta, mucha falta, y entonces uno, ¿no? Y es ese efecto que tiene una frase, una cuerda, una tecla, ¿no? Pero es eso, sí, somos una mezcla de muchas cosas. Yo siento que lo que más ha difundido, pegado muy, muy, muy fuerte, el vallenato, sin duda. Toda la parte de la costa, de la cumbia y todo esto también es importante. La salsa, que no siendo colombiana, llegó a tener un nivel muy bueno como el de la puertorriqueña. Pero la hay neoyorquina. salsa que suena a Colombia. Sí, Sí. Pues salsa lo nuestra. lo que alcanzó a hacer... hombre, el que estuvo con Pastor López al principio, que ya murió. Nelson Enríquez. Ah, No, ese es Joe, ese es Joe. Joe, con Fruco. Sí, Ese con estuvo, fue Fruco y con sus Fruco. tesos. Sí. Entonces, digamos, ese tipo de Oiga, música Andrés. es una mezcla. Sí, pero ahora que usted habla de eso, quiero preguntarle a Óscar, hay muchas músicas que se parecen. Claro. El canto de vaquería se parece a una cosa europea. Lo flamenco tiene un aire también a una música nuestra. Sí. Hasta donde le permita su memoria, Óscar, recordar, y de su investigación, ¿de dónde vienen esas músicas y por qué se afincaron acá e hicimos nosotros tal vez una versión de ellas? Es que hay música, hay elementos musicales que van heredándose, van transformándose, pero que mantienen ciertos elementos a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, los alabados que se cantan en el Pacífico, pues muchos todavía conservan versos y estructuras musicales de los, pues, traídos de los religiosos que llegaban a Colombia en los siglos XVI, XVII, XVIII. Sí. El canto
el canto, las recitaciones coránicas, por ejemplo, están muy emparentadas con los cantos que se utilizan en los rituales judíos, y eso se nota en el cante hondo, en el flamenco, y también se nota en algunas expresiones que llegaron a América. Son distintas, pero hay ciertos elementos de familiaridad de unos a otros porque son como estructuras que se van heredando de una tradición a otra y que tienen un largo plazo. Entonces, eso es muy interesante porque hay ciertos géneros que uno oye y se siente como atávicos, como que los remiten a uno a una cosa profunda, que tiene unas dimensiones por allá en el tiempo, ciertos flamencos que uno escucha que lo trasladan en la historia. Es muy interesante porque uno no es consciente, por supuesto, de todas esas transformaciones y esas herencias, pero en la sensibilidad aparecen. Usted, que fue programador radial, Andrés, que sigue siendo programador, ¿la música se nos queda por repetición? Yo siento que en una buena parte sí. Sobre todo las canciones que son hitos, las canciones que nos marcan, ¿sí? Llegaste... bueno, las que hemos nombrado, las canciones que hacen. Pilas que esa le gusta a ADN Oscar y de pronto le saca una lágrima. Sí, era por conectarme con Oscar, buscando ser empático. Pero el tema es que sí hay por repetición, pero por ejemplo en mi caso, que era un poco lo que hablábamos de que uno llega a un momento en que ya se satura, se cansa, se le rompe el vaso, ya no tiene más que llenar, o empieza a buscar otras cosas, no dice, bueno, pero es que ya no hay nada nuevo realmente. Uno dice, hay muchas bandas que me suenan esas variaciones de lo mismo. Entonces uno dice, ya no hay originalidad, se acabó, ¿qué pasó con esto? ¿Y qué pasó en las diferentes artes? Porque la música, en el nivel de las artes, también le puede pasar lo que le está pasando al cine, o lo que le pasa a Disney con los remakes o con esas historias de live action y retomar historias. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿dónde está la originalidad? ¿Dónde está la creatividad? ¿Y dónde está la novedad? A mí sí me interesa mucho descubrir nuevos sonidos, nuevas combinaciones, o la mezcla, las hibridaciones entre cosas muy antiguas y cosas nuevas. Por ejemplo, una cosa rápida para terminar. Cuente. Hay una canción del siglo XV que es una danza que se llama Saltarello. Y esa canción era una danza, por decirlo así, los 14 cañonazos bailables en la época del barroco, de la monarquía italiana, o lo que sea, ¿cierto? Y esa canción la cogió un grupo que se llama Dead Can Dance, y hicieron una versión de Saltarello. Entonces cogieron esa misma danza y la electrificaron y le pusieron sonidos de gaitas irlandesas y suena a otra cosa. En el entendido de lo que está diciendo Andrés, Oscar, la música ya se acabó. Simplemente lo que estamos haciendo es versiones, puntos de vista distintos, contextos diferentes en los que se realiza, pero la música ya se acabó de hacer. No, hay mucha originalidad y hay mucha música nueva. Lo que pasa es que cada vez es más difícil de encontrar. Claro. Entre más disponible está, más difícil es encontrarla porque está más refundida entre lo mismo y lo mismo y lo mismo, que es lo que los algoritmos le ponen a uno. Correcto. Al frente de la cara. Entonces estamos jodidos con los algoritmos porque le recomiendan a uno Daña lo el mismo. gusto musical. Es siempre lo mismo, es siempre lo más parecido. Entonces descubrir cosas nuevas. Antes a uno llegaba alguien y le recomendaba como, uy, usted tiene que oír esto es buenísimo, y entonces uno lo escuchaba así con la expectativa. Un momento, alguien en nuestro caso que vivimos en Bogotá, Saúl de la Musiteca, ¿o Pero no? por supuesto. Por supuesto, yo le compraba y él me grababa cassettes porque también si el disco no estaba sino en cassette, entonces, venga, yo tengo el disco, se lo grabo, le cobro tanto. Y así me grabó La de Spinetta y Fito Páez. Bueno, pero termine su idea, Oscar. No, es mucho más difícil conseguir cosas nuevas. Es parte de mi crisis. Mi crisis de gusto es precisamente por eso. Sí. Entonces me voy a la fija. Oigo música contemporánea de la más rara y experimental posible, como para hacer higiene acústica. Ah, bueno, es como meterse a Stringosol después de lavarse los dientes. Esa vaina. Es como jengibre después de comer sushi. Yo siento que disfrutando el Stringosol. Hay mucho alimento, hay mucha novedad, hay mucha hibridación, por ejemplo, en lo étnico. Sí. O sea, desde lo étnico creo que surgen cosas muy interesantes. Afrocelt Sound System, que es una banda muy loca con temas africanos, con cosas europeas, con mezcla de ritmos de todo el mundo. Uno lo oye y uno dice, esta vaina me suena a África, me suena a tecno, me suena a Alemania, me suena a muchas vainas. Mire, entonces, esas hibridaciones son una delicia. Dice Oscar que tiene como una música filtro para como limpiarse un poquito, espiritual, como para hacerse un reset en la cabeza. ¿Cuál es la suya? A mí me gusta escuchar cantos gregorianos.
en ciertos momentos. O por ejemplo me gusta escuchar lo que hace o lo que hacía este grupo Era, franceses, que era un poco basado en lo que hacía el grupo antes, Enigma, que cogían música como cantos gregorianos o música religiosa y le metían algo de pop. O cogían cantos antiguos del medioevo y los retomaban con sonidos. A mí eso me gusta cuando es muy esencial. O el New Age, guitarra sola, piano solo. Música hecha con piedras o música hecha con madera. O sea, Jorge Reyes. El bombo en negras nunca, para usted. No. Hace un rato yo sugerí como que ¿qué no se dice con música como lenguaje universal? Y me pareció entenderle, Oscar, que usted no estaba de acuerdo con eso. No, claro, por todo lo que hemos venido hablando. La música está anclada a unos entornos, a unas personas, a unas socialidades. Claro. Entonces tiene sentido en unos lugares y no tiene sentido en otros. Por eso es que hay gente que escucha cierta música y le parece Frondia. frondia. O le encanta. Claro. Pero también puede pasar que usted adore una canción y por una nueva experiencia le cambie. A mí me pasó esto. No hace falta que lo digas, de Alejandro Lerner. Sí. Una canción romántica, de amor, bonita, chévere. De hecho, fue la experiencia en la que yo llamé a pedir una canción en Sonorama Estéreo y entonces me la pasaron. ¿No? La experiencia que uno tenía que le pongan la canción y listo para grabar con el cassette. Y esa canción me parecía muy bonita, muy romántica, muy hermosa. Hasta que un día llego yo a una misa, se murió una compañera de mi colegio y en la misa cantan esa canción. Entonces, Contexto. borrón y cuenta nueva, explosión y bueno, esto ya no es lo que era. Claro. ¿No? Entonces, fíjate que el contexto, ahí volvemos con las experiencias, lo que se vive, lo que se reproduce, o en el momento en que se compone, ¿cierto? La música para los fuegos artificiales de Händel, ¿cierto? Que fue compuesta realmente para un evento del gobierno que se la encargaron y ya. ¿cierto? Ese era Jaime Valencia de esa época. Correcto. Oscar Andrés Hernández, gracias por venir a acompañarnos esta mañana y charlar de música, que es de lo que le apasiona hablar, hermano. Muchas gracias, Andrés. Feliz de estar acá. Tocayo Andrés López, qué bueno volverlo a ver y qué alegría volverlo a escuchar. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Me encanta y nada, seguimos conectados. De fondo, Alejandro Sanz, es la música, no se toca. Siga con Caracol Radio. Chao.